Bueno, bienvenidos todos. Les decía que el Señor Jesucristo en estos días ha venido poniendo en mi corazón y es algo que quiero que sepan que es el Señor el que pone el querer como el hacer en las personas. Por ahí a veces escucho predicadores que dicen, Dios me dijo, y eso es peligroso, es muy peligroso. Eh, lo que más podemos acertar es decir que el Señor Jesús coloca en nuestro corazón, porque bíblicamente dice la Escritura que el Señor pone el querer como el hacer en nosotros. Así que el Señor puso ese querer en mí, ese hacer de traer este mensaje con el título de Comenzando el año sabiamente. Comenzando el año sabiamente. Bueno, yo quiero que antes de que entremos um, como a pensar en cómo programarnos para un nuevo año, tenemos que aprender muchas cositas hoy y tiene que ver con cómo es el tiempo en el Señor Jesús, cómo opera la parte del tiempo en el Señor Jesús, cómo el Señor nos deja a nosotros, de qué manera para que nosotros entendamos los calendarios, porque tenemos que entender que nosotros nos regimos por un calendario romano y hay que tener en cuenta que ese calendario romano se maneja es un calendario solar, como como lo mismo aquí en este país, los musulmanes manejan un calendario eh, lunar. Debemos entender que también los egipcios tienen sus calendarios, China, hay muchos calendarios, pero tenemos que entender que el Señor creó las lumbreras, que son el sol y la luna, para que nosotros pudiésemos determinar estos tiempos, ¿cierto? Por días, por segundos, por todo eso, se hace es por medio del sol y la luna. Entonces, antes de entrar en, en, en materia con todas estas cosas, es pensar que la mayoría de nosotros tenemos una cantidad de planes, ¿sí? Dice, el año se nos fue otra vez y la gente se queda con cosas de allá que no debemos traer ahorita. El pasado pasó y el futuro no ha llegado y el presente es hoy. Y yo quiero que entendamos a la luz de la palabra del Señor Jesús que precisamente en Mateo 6:11, cuando le piden al Señor que nos enseñe cómo orar, Él nos dice ahí en el Salmo, en Mateo 6:11, dice claramente así, y es lo que la gente no ha entendido. Mateo 6:11 dice la Escritura, que cuando oremos le digamos al Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros no estamos, Él no nos está diciendo que pidamos pan retroactivo, o sea, un pan que me debían del año pasado, que me lo den hoy, más del de hoy, y yo quiero que me haga unas vans para el pan del año entrante. No, el Señor es claro. El Señor nos dice a nosotros, nos enseña que le pidamos de esta manera, que el pan nuestro de cada día por día por día vivimos en el Señor Jesús. Nosotros normalmente programamos en la carne cosas a futuro, que a veces ese futuro no llega, que no sabes si hoy te llamen, me llamen, nos llamen. Entonces, es comenzar un año sabiamente, es empezar a entender la escritura para aplicar en mi diario vivir. Quiere decir que
Yo no puedo como planear las cosas del Señor para con el Señor, como planear mis cosas en la carne de este año sí bajo de peso, este año voy a ir al gimnasio, este año voy a hablar otro idioma, este año voy a hacer este negocio, este año voy a hacer lo otro. En vez de decir, como dice la Escritura, si es la voluntad del Señor Jesús, yo voy a hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Porque solamente bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que podemos hacer las cosas. Solamente bajo su voluntad. Que si al Señor no lo place a nosotros, no le place a nosotros, no vamos a encontrar nada de esas cosas que estamos pensando y planeando. Entonces, por eso es clave cuando el Señor le dice el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, significa que nosotros debemos depender del Señor Jesús diariamente, diariamente, porque la misma Escritura dice que cada día viene con su propio afán. Cada día, eso está en Mateo 6:34. Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Sí? Por eso el Señor dice que el pan nuestro dánoslo hoy. El Señor me está diciendo en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Eso ya está claro. Trae sus derroteros, sus cosas, sus movimientos. Todo va a traer ese día de mañana. ¿Cierto? Y dice, basta a cada día su propio mal. El Señor me está diciendo, es suficiente con lo que estás viviendo hoy. ¿Por qué te estás preocupando por lo de mañana si no ha llegado? ¿Y por qué me preocupé por el 2023 si ya pasó? El 2023 ya pasó. No tenemos por qué estar pensando, si yo hubiese, si yo tal cosa, no, el pan nuestro. Dice el Señor que oremos así, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque dice la Escritura, ahí en Mateo 6:34, que el día de mañana no nos afanemos, que ese día trae su propio afán. Que nos baste con los problemas, las dificultades, las bendiciones, con lo que vivimos a diario. Porque cada día trae su propio mal. Entonces, como cada día trae su propio mal, el único que nos puede sostener fuera de esas cosas del mal es el Señor Jesús. Así que dependamos diariamente de Él. Cuando programemos el 2024, tenemos que pensar no a largo plazo, no en mañana, sino hoy. Y ya mañana será hoy. Cada día es hoy, hoy. No nos preocupemos porque comenzó el 2024 y vamos a programarnos. No, el cambio tiene que ser hoy. El cambio tiene que ser hoy. Con todo el respeto de mi hermana Nelly Tafur. Siento desde aquí su dolor. Cada vez que sucede algo muy cercano a mi vida, un amigo, un familiar, conocido, que el Señor le llaman en cualquier momento, me hace como un campanazo a mí, un llamado de que ¿qué hubo? ¿Cómo estamos hoy? ¿Estás programando ir a la iglesia, a la congregación o congregarme online a partir de la otra semana? Que un sábado sí, que un sábado no, yo me programo. No, no es así. Dice el Señor a diario que dependamos día a día de Él. 31 de enero, mi cuñado iba en una moto y se estrelló y murió el día que terminaba el 2023. No sabemos qué planes él tenía organizado para el 2024.
¿Sí me estoy haciendo entender? Y es ahí donde nos preguntamos, ¿él vivió el día o estaba esperando otros días? Para las cosas del Señor no hay tiempo, no hay tiempo. Por eso dice, es hoy, tiene que ser hoy, porque el tiempo de nosotros que es cronos, ¿cierto? Es muy limitado, porque para el Señor no existe el tiempo. Él es eterno, Él no tiene ni principio ni fin de días. Él existe siempre. El tiempo, dice la Escritura, que para el Señor Jesús un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso está en Salmo 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. 1000 años delante de los ojos del Señor es como un día, ¿cierto? Son como el día de ayer pasó. Así que ahí mismo en el Salmo 90:12, digámosle al Señor que nos enseñe a contar nuestros días. Dice ahí, Salmo 90:12, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, que traigamos a nuestro entendimiento sabiduría. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros hacer para el año que empieza en curso es programarnos día a día. O sea, empezar desde hoy, no pensando en mañana, es hoy donde yo tengo que empezar a hacer todo ese plan de limpieza en mi vida, de lo que el Señor Jesús está demandando de mí. Cuando el Señor Jesucristo le decía a los discípulos y a todas las personas que decían, sígueme, Él les decía, y niégate a ti mismo, niégate a ti mismo. Y negarme a mí mismo es morir a todo lo que mora en mí, en carne, que es pecado. Todo eso que mora, que es pecado en mí, tiene que morir, tiene que salir. Y es hoy, antes de planear mi año en el gimnasio porque quiero adelgazar, porque me quiero ver bonita, muy bonito. Eso no es pecado. Pecado es poner esas cosas por encima del Creador. Planear para tener un mejor negocio, unas mejores entradas financieras, etcétera, no es pecado. La raíz del mal no es el dinero, es amar al dinero. Pero antes de cualquier plan que usted tenga en la carne, en el mundo, el plan número uno es lo espiritual, porque entendamos que lo espiritual va para siempre, va a trascender a la eternidad. Lo demás no va a trascender, lo demás muere aquí, queda aquí, se pudre, se quema, se vuelve polvo. Hasta mi cuerpo no va a pasar solamente, pasará. ¿Cómo será que mi cuerpo no pasa? Que cuando venga Cristo nos tiene que transformar en este cuerpo, en un cuerpo glorioso, en un cuerpo um, glorificado, un cuerpo incorruptible, porque este cuerpo está lleno de corrupción, tiene que quedar acá y nos afanamos es más por conservar lo corruptible que en últimas se va a corroer, se va a dañar, se va a podrir, porque está escrito que del polvo fuimos sacados y al polvo vamos a volver.
Entonces estamos comenzando un año mal si seguimos planeando sin Cristo, porque lo primero que debemos es hacer lo siguiente. Proverbios 1:7 dice que el comienzo de cualquier actividad suya, el comienzo de cualquier plan, el comienzo de empezar una nueva vida, y más en este tiempo, en esta semana donde todo el mundo está planeando un año nuevo, entonces vamos a empezar voy a tratar de morir a esto, pero no tenemos puntos claros de cómo empezar. Hoy la escritura nos va a mostrar cómo es que debemos empezar. Y dice aquí en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor Jesús. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, el primer plan de acción que nosotros debemos empezar a tener es como principio de todo lo que hagamos en esta tierra, es el temor al Señor Jesús. Tu sabiduría va a empezar. Tu sabiduría va a empezar en el mismo instante que le temas al Señor Jesús. Ese temor con temblor y miedo, y va con reverencia, va con confianza, con amor, con respeto. Todo eso es temor de Dios. Tenemos que empezar un año en el principio, desde el comienzo, porque la escritura lo dice que el principio de para que tú seas sabio es temerle al Señor Jesús. ¿Qué es temerle al Señor Jesús? Es obedecerle, por favor, obedecerle, obedecerle ¿en qué? En todos los estatutos y todas las leyes que Él nos dejó, totalmente todas. Y tengo que empezar a mirar, qué es lo que todavía no he muerto, a lo que me está haciendo daño, a cómo estoy haciendo daño a los demás. Tengo que revisarme. Cualquier plan que tenga para el nuevo año es primero, dice la escritura, que el principio es que tengas sabiduría. ¿Y cómo consigo esa sabiduría? ¿Dónde empieza sabiduría? Cuando empiezo a obedecer al Señor Jesús, cuando le empiezo a temer y no hacerme un insensato que desprecia la sabiduría y la enseñanza del Señor Jesús. Insensatos, porque cuando despreciamos esto, este tesoro que es la palabra del Señor Jesús, esta guía que nos está dando por medio de las Escrituras para que seamos salvos, seamos demasiado insensatos y no nos damos cuenta que la verdadera sabiduría está allí. Vea, una persona puede saber muchas cosas. Una persona puede tener la sabiduría humana de abrir un cuerpo, de arreglarlo, de hacer un trasplante, un implante, y muchas veces esas personas se creen dioses porque creen que le dan vida a otro y no creen en Dios. La mayoría, no todos, pero los que trabajan en medicina y son cirujanos y todo esto, son ateos porque, porque atribuyen todas sus cosas, sus éxitos y demás, es a su propia sabiduría y sabiduría humana. Aquí el Señor está hablando de una sabiduría espiritual. Porque ¿qué sacas tú con tener una sabiduría humana si eres un médico sabio, eminente, una eminencia de doctora, pero engañas a tu marido con el jefe del hospital?
¿Qué destacas con que seas un cirujano, una eminencia de cirujano, muy sabio y muy inteligente, pero adulteras o llegas borracho a la casa y pateas a tus hijos y a tu esposa? Y con malas palabras, utilizas palabras soeces en el camino, manejando ¿sí? O roba, o miente. Si nos damos cuenta que no son sabios, la verdadera sabiduría, dice la escritura, el principio de la sabiduría es temerle al Señor Jesús. Esa es la base del ser humano. Entonces, cuando yo empiezo a ser una persona temerosa del Señor Jesús, empiezo a convertirme en una persona con sabiduría. Es así, cuando ese cirujano, que es una eminencia, que es muy inteligente, y empieza temiéndole primero al Señor Jesús, esa sabiduría se va a reflejar. Pero una persona que no tiene temor de Dios, no tiene sabiduría. Lo dice el Creador. Entonces, bien, para las personas que han entrado hasta ahora, el Señor nos está dando hoy como mensaje de esta prédica, título, Comenzando el año sabiamente. Y el Señor ya nos está guiando por acá, por este lado. También tenemos que entender, para que podamos comprender un poquitico más la palabra año, año. Los tiempos para los hombres fueron divididos en años, en meses, en días, en años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos, macro, microsegundos, etcétera. Y a veces esos tiempos nos los marcan unas estaciones, ¿sí? Que son primavera, otoño, verano, invierno. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita, porque es que nosotros a veces como que nos metemos en las cuestiones de los años y demás, y a veces hasta los años nos agobian cada vez que uno va avanzando en edad, la gente se angustia porque, porque no están viviendo el día a día como el Señor nos lo pide. Vea, yo a mis 59 años, hay algo que he aprendido cada vez que pasa un año, cada vez espiritualmente me siento joven. Yo siento una mente de una persona joven, me siento en la mente de una persona joven, porque empiezo uno a entender que el Señor Jesucristo dice, cuando habla de largura de días, no está hablando aquí en la carne, está hablando en lo espiritual, para la vida eterna. Notemos, la Escritura dice que hasta los tiempos se irán acortando, y esto es una de las señales grandes de que Cristo viene pronto. Por allá, Adán vivió 930 años, Noé unos 300 y algo, Moisés ciento y pico y algo, y ya vamos llegando, mi abuelo y mi bisabuelo murieron a los 90, 85. Mis padres murieron entre los 65 y 70. O sea que los que estamos por estos lados estamos cerquita. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar preparados, porque los tiempos se están acortando. Y así sucesivamente, hasta que el Señor Jesucristo viene. Entonces, nos preocupamos por cosas de calendarios. Además, vuelvo y le digo, por ahí vamos a hablar aquí los musulmanes, ellos están en el año 1400 algo en su calendario lunar, que funcionan a nivel social con el calendario solar que tenemos nosotros romano, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les digo estas cosas? Porque a veces nos obviamos por las cosas del tiempo y el Señor mismo nos está mostrando
una palabra que dice que cada día tiene su propio afán. Déjele mañana el problema que venga mañana, pero su propio mal lo tenemos hoy. Y dice, Señor Jesús, enséñanos a orar. Y Señor, cuando oren, pídanme en esta situación el pan nuestro diario, dánoslo hoy. Él no quiere que nosotros estemos preocupados por esos calendarios, a pesar de que Él creó el sol y la luna para que nos sirviera de reloj. Es un reloj. Miremos Génesis 1:14. Miremos Génesis 1:14. Yo quiero entrar un poquitico en algunas cosas para que veamos que el mismo enemigo utiliza las cosas del tiempo para angustiar a la gente. Por eso el Señor nos habló ahí en Mateo 6:24 en ese capítulo sobre la ansiedad, sobre la angustia. Y tiene que el afán, porque tiene que ver con el tiempo. En Génesis dice la escritura, Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros con eso? Muy bien. Entonces resulta, ustedes sí sabían que tenemos planes y demás, y este año 2024, tenemos bien claro que el Señor Jesucristo fue el que creó el sol y la luna, las lumbreras, ¿sí? Para que nos marque el día y la noche y los años, dice ahí, y los días. Ese es nuestro reloj, ese es nuestro reloj. Pero el hombre lo ha manipulado de acuerdo a su manera, lo ha cambiado y nos hacen desviar del mensaje. El Señor nunca creó días, meses de 31 días, ni de 29, ni de 28. Eso son mentiras de la mal llamada ciencia, de los mal llamados científicos. Sí, la verdadera sabiduría, la verdadera ciencia, la verdadera inteligencia es temerle al Señor Jesús. Es seguir al Señor, obedecerlo. Esa es la verdadera sabiduría. Lo demás lo da el Señor. Que todos esos que se creen sabios, primero que tienen que hacer es honrar al Creador y agradecerle por esos dones que les dio. Porque cuando una persona que tiene un don de esto no agradece al Creador, es un insensato, dice la Escritura, sin sesos, no piensa. De hecho, dice la Escritura, el insensato siempre dice, no hay Dios, Dios no existe, está escrito. Entonces resulta que nuestro calendario tenemos días de 31, de 30, es un tema que después vamos a predicar bien bonito para que entendamos estos tiempos. Y este año, la mal llamada ciencia dice que este año va a ser bisiesto. Es bisiesto, ¿qué es eso? Normalmente los años tienen 365 días, 5 horas, 48 minutos, 36 segundos. Esto dice la ciencia, que eso es un año normal. Pero notemos que está haciendo falta tiempo, porque para ellos cuadrar esos tiempos, se han creado cada 4 años para poder cumplir y no romper con el esquema de las estaciones, y los necesitaban para cuestiones de agricultura y todas estas cosas por las estaciones. Se crearon que cada 4 años febrero tenga 29. Entonces, por eso
Febrero a veces tiene 28 y algunos meses tienen 31, otros 30, porque una cuestión de algoritmos matemáticos han hecho que los días sean así. Pero miremos por qué, ¿no? ¿Por qué los días están así? ¿Por qué la ciencia tiene que decir que este año tenemos 366 días este año completos? 366, porque febrero este año tiene 29. Entonces, si miramos un poquitico las escrituras y nos vamos al libro de Josué, vamos para el libro de Josué en el capítulo 10. Pregunto a alguien que me quiera contestar allá online, que pueda prender su micrófono y me conteste. Cuando ustedes estudiaron allá pequeñitos en el colegio, cuando eran adolescentes, jóvenes y eran niños en el colegio, geografía, sociales y todas esas cosas, nos enseñaron una cuestión. Te voy a hacer la pregunta. A ustedes y a mí nos enseñaron que la Tierra gira en su propio eje. ¿Eso es falso o es verdadero? ¿Nos enseñaron eso? Solamente díganme si sí nos enseñaron que la luz, que la Tierra giraba alrededor de su propio eje. ¿Eso es verdad que nos enseñaron eso? Sí, pastor, así fue. Así nos enseñaron, ¿verdad? Pues las escrituras nos va a mostrar que la mal llamada ciencia, todas esas personas que llaman sabios, nos dijeron que la Tierra giraba en su propio eje y que entonces por eso en lo que ha tardado, se tarda el tiempo que tenemos de girar el Sol y la Luna, la Tierra alrededor del Sol y la Luna. Nos enseñaron eso. Miremos qué dice la escritura, el creador, el que en Génesis 1:14 dijo, él dijo en Génesis 1:14, dio la orden, dijo Dios luego, haya lumbreras, o sea, hágase en los cielos para separar el día y la noche, las lumbreras, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Esa lumbrera mayor se llama sol, esa lumbrera menor se llama luna. Él las creó. Y mire lo que dice y las características que le dio al sol y a la luna. Acá nos lo revela en el libro de Josué 10. Espere que yo estaba en Deuteronomio 10. En el libro de Josué 10:12. Mire lo que dice. Antes de que vayamos allá. El Señor Jesucristo, Josué le oró porque estaban peleando contra los amorreos. Y Josué necesita, ustedes pueden leer todo el capítulo, ¿sí? Dice en el capítulo de derrota de los amorreos. Ustedes leen todo eso. Y resulta que Josué le pide al Señor Jesús, al Creador, le dice que por favor le dé más tiempo porque necesitaban la luz del día para poder ganar la batalla. Si se anochecía, de seguro en la oscuridad el enemigo se dispersaba y ellos no podían eh, vencerlos. Así que oró Josué al Señor Jesús para que se alargara el día. Y miren la respuesta del Señor Jesucristo. Josué 10:12. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, porque el Señor le dice al sol que se detenga. Cuando usted le dice algo que se detenga o usted frena algo, es porque se está moviendo.
porque el que se está moviendo es el sol y no la tierra. Porque si la tierra, según como nos enseñaron los sabios humanos, la ciencia humana, o mentiras, que el que giraba era el planeta, entonces el Señor hubiese dicho ese día: tierra, detente, y la tierra se hubiese parado. Y si la tierra se para, pues el sol, como está quieto el sol y como la luna está quieta, pues sigue quieta. Ya notemos que no es así. El Señor me está mostrando aquí claramente que Él creó el sol para que se moviera y la luna y nos marcara los tiempos y los días como lo dejó estipulado en la creación en Génesis 1:14. Dice: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer: el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ahí está. Entonces la ciencia empieza a buscar y entonces vamos a cuadrar las cosas. Vamos a hacer días bisiestos para que los días nos queden. Aquí el Señor lo dejó así. El Señor lo dejó clarito. La ciencia no va hasta la escritura porque a la ciencia no le conviene. Es más, la religión, los religiosos han manipulado la escritura, lo mismo con los gobiernos desde hace mucho tiempo. Y mire que pasamos algo por alto aquí. Dice: no está escrito en el libro de Jacer. Y usted coja las escrituras. ¿Dónde está el libro de Jacer? ¿Dónde? Pues mis amados, el libro de Jacer lo quitaron de las escrituras, porque el libro de Jacer habla de todas estas cosas que no le convienen ni a la NASA ni a la iglesia tradicional, porque quiere manipular la humanidad para controlarlos. El diablo aprovecha todo esto para que mucha gente se pierda, crea más en la NASA, crea más en los extraterrestres, y no creamos a las palabras del Creador. Entonces notemos aquí que los invito a que entren en internet y busquen ahí, googleen ahí el libro de Jacer. Gloria al Señor Jesús. Están los papiros, los manuscritos del libro de Jacer y ahí aparece. Léanse el libro de Jacer. Y han quitado varios libros a la escritura. Es un tema que vamos más adelante a traerlo, a predicarlo para que entendamos un poquitico más. Pero aquí el punto, ¿por qué les comento de esto? Porque hasta los tiempos los manipulan. Pero si empezamos nosotros a vivir día a día, estas cosas no nos afectan. Si empezamos a vivir en la vida espiritual, vamos a entender un poco más ese tiempo que acabamos de ver en el Salmo 94, cuando dice el Señor que para el Señor Jesús un día es como 1000 años, y 1000 años para el Señor es como un día. Segunda de Pedro 3:8. Entonces notemos el engaño. Entonces hoy aprendamos nosotros por medio del Señor Jesucristo que la tierra no gira, que es mentira, que el que gira es el sol. Pero si usted le quiere creer más al mundo, créale. Como decía allá el profeta Elías: si Baal es su Dios, sígalo. Si el Señor Jesucristo es su Dios, sígalo a él, pero dejemos de estar entre dos pensamientos, claudicando entre dos pensamientos. Si usted le cree más a la National Geographic, le cree más a la NASA y a la humanidad, a los hombres, créanle. Pero hoy, si usted le quiere creer al Señor Jesús, el Señor Jesús dice que el planeta no gira, que el que gira es el sol y la luna. Y eso tiene que ver con los tiempos.
para que usted no se preocupe, para que no ande lleno de ansiedad, para que el tiempo que el Señor nos da a diario lo aprovechemos en Él, viviendo para Él, esperando en Él, siendo cada día mejor para el Señor Jesús, apartándonos para Él, porque eso se llama santidad. Porque sin santidad, ninguno de nosotros vamos a poder ver al Señor Jesús. Entonces, por eso, el pan nuestro, dánoslo hoy, hoy, no retroactivo. Deme el pan de ayer que me debía, Señor, y el de mañana hágame un advance, un adelantico. No, es hoy, hoy. Es comenzando este año, desde hoy, todos los tiempos aquí en adelante ya están programados y tú tienes como principio el temor del Señor Jesús. El temor al Señor Jesús, eso es el principio de tu sabiduría. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás, el tiempo para el gimnasio, el tiempo para aprender otro idioma, el tiempo para viajar, etcétera, etcétera. Pero en ese mismo tiempo que estás yendo al gimnasio, que estás yendo al viaje, que estás programando un nuevo trabajo, si vas con Cristo, las cosas van a salir mucho mejor porque se te van a añadir todas. Porque donde se cumple la escritura cuando el Señor Jesucristo dice, busquen primero de mí y todo lo demás será añadido. Allá en Mateo 6, en capítulo 6, versículo 24 en adelante hasta 34, 25 al 34. Y por eso es que nos habla ahí, pero ¿por qué se afanan? Como que usted se afane y se angustie por una situación, no se le va a agregar un codo ni unos centímetros más de altura de lo que tú tienes. Entonces dice la escritura en segunda de Pedro 3:8. ¿Quién me lee segunda de Pedro 3:8, por favor? ¿Desde qué parte del mundo? ¿Desde qué parte de Colombia? ¿Quién me ayuda? Amén, pastor. Aquí desde Dubái. Bueno, desde los Emiratos Árabes Unidos para Emiratos Árabes Unidos y el mundo entero. Dice la palabra del Señor en segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. No lo ignoremos. Yo quiero que en este mensaje hoy nos quede claro en en ese Salmo 90:12 que le leí hace ratico, y es que dice, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Eso está en el Salmo 90:12. Es para que empecemos a contar nuestros días de esa manera, en el Señor, en el tiempo del Señor que es perfecto, en el tiempo del Señor que no existe. Como que tratemos en lo espiritual a vivir ese tiempo de Él. Y quiero darles un ejemplo de que para el Señor el tiempo no existe. Vámonos a Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice la escritura así, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Miren esto que sigue acá. Estamos hablando del tiempo, de los tiempos, de comenzando el año sabiamente, dice el título hoy de la predicación. Y mirarán a mí, mirarán en futuro, a mí en presente. Es lo que está diciendo el Señor, me mirarán en futuro, a mí, a quien traspasaron, pasado. Notemos que Zacarías es un profeta, ¿cierto? Estaba vigente en ese momento en la escritura cuando el Señor hablaba, porque el Señor es siempre. Hasta Mateo, en los evangelios de Mateo es cuando aparece el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso hecho carne.
y todavía no lo habían crucificado, todavía no había ido al madero. Y él dijo a quien traspasaron. Habló en pasado, porque el tiempo para él no existe. Por eso él nos habla a nosotros, nos lleva a nosotros a que vivamos en el tiempo de él. En el principio es la sabiduría, temerle a él, andar en sus tiempos, en sus estatutos, en sus mandamientos, caminar como él anduvo, seguir sus pisadas. Y vamos a empezar a sentir ese tiempo tan hermoso que es estar con él, a depender de él, que el comienzo del año no es ahora, es de siempre, que el comienzo tiene que no esperar a mañana como estamos siempre haciendo para cambiar toda esa basura que mora en nosotros, tiene que ser hoy, hoy, porque mañana no va a haber tiempo, no va a haber tiempo. Nadie sabe ni el día ni la hora en que nos vamos a ir de este planeta. No sabemos, no sabemos, nosotros no nos morimos el día ni la víspera, no sabemos. Nosotros tenemos que ver bien claro acá cuando el Señor me está hablando y mirará, porque está hablando de ese futuro donde Él estuvo lo iban a crucificar a mí, al que traspasaron, pasado. Ya lo habían traspasado a Él en su tiempo y a nosotros todavía no ha llegado. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué seguimos programando para mañana? ¿Por qué seguimos pensando en ese futuro que no ha llegado? ¿Por qué nos seguimos quedando en el pasado, con los problemas del pasado, con lo que hizo Juanito, Pepito, Perencejo, Pepita? Y todavía seguimos trayendo todo eso hasta el día de hoy, luchando ahí en la cabeza con todas esas cosas, en vez de seguir los derroteros del Señor Jesucristo cuando me dice que debemos depender de Él diariamente. Y Él nos lo enseña desde que sacó su pueblo, a los hebreos, cuando los llevó por el desierto. Les mandaba el maná a diario y les decía, no guarden, no guarden, porque cuando guardaban, se les podría, se les agusanaba ese pan que caía del cielo, ese maná. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que usted y yo dependamos de Él todos los días, todos los días. Y para Él no quebrantar su propia ley, el único día que dejaba guardar doble porción, no más, porque ellos tenían al cambio de hoy, a la conversión de hoy, tenían derecho a 3.5 kilos por persona de ese pan diario. Y si guardaban más, se le agusanaba. Solamente el día viernes podían guardar doble y no se les agusanaba. ¿Por qué? Para que ellos no tuvieran que trabajar ni nada el día de reposo. Tenían que descansar. ¿Sí? Tenían que descansar. ¿Por qué el Señor nos enseña eso? Porque sabe que cada año que empieza, nosotros empezamos a hacer planes y planes que cuando llegó el 2025 no lo hicimos. Porque todos esos planes están fuera de la voluntad de Dios, porque todos esos planes están en la carne, porque todos esos planes no están en lo espiritual. Y en lo espiritual es depender del Señor Jesús. Vamos a Éxodo 16:4-5. Dice así la escritura, ya lo tenemos ahí en el ojo. Éxodo 16:4. Dice la escritura,
Y el Señor, ¿cuál Señor? ¿Quién me puede decir de cuál Señor estamos hablando? Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer, aquí en Génesis, en Éxodo, hoy y para siempre, por los siglos. Él no tiene ni principio ni fin de días. Se hizo carne para cumplir que Él es el Mesías que nos iba a enviar un Salvador, porque Él dijo, yo mismo iré a salvarlos. Entonces, por eso digo acá, y el Señor es el Señor Jesús. Digo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, ¿cierto? Si andan en mi ley o no, ¿sí? Si confiamos en el Señor Jesús o no. Y ahí pues ustedes pueden leer todo lo demás y se van a dar cuenta que el Señor, cuando la gente guardaba, se le agusanaba. No estaban. ¿Y a quiénes se les agusanaba? A los que no confían en el Señor, a los que no obedecían, los que no confían, porque últimamente la desobediencia es desconfianza del Señor. Tener desconfianza del Señor que Él puede suplir todas mis cosas. No, esas mis fuerzas. No, soy yo soy el que, por mí es que este está aquí en este país, por mí es que él consiguió ese trabajo. Yo fui el que. No, no, no. Es el Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Nada se le escapa. Y Él dice claramente aquí que les decía que guardaran, que no guardaran, sino guardaran el día viernes, pero los otros días no podían guardar nada, dice. Saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Y al día de hoy es lo mismo. Tenemos que andar diariamente con las cosas que el Señor nos da para ver si andamos en la ley de Él o no. Entonces la escritura, para que tú empieces a programar tus días, no solamente el 2024, sino desde aquí en adelante hasta que el Señor lo llame. En Eclesiastés 12:13 dice la escritura, teme al Señor Jesús y guarda sus mandamientos. Quiere decir eso, volvemos al maná, que debemos depender del Señor diariamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él se va a dar cuenta si de esa manera guardamos la ley o no. Y aquí me dice en Eclesiastés 12:13, teme al Señor y guarda sus mandamientos. Es una persona que guarda ese pan, no está guardando los mandamientos del Señor porque no le hizo caso. Y muchos de nosotros no le estamos haciendo caso al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo te está diciendo como mandamiento, deje de tomar trago, deje de estar con la mujer del prójimo, deje de decir mentiras, deje de robar, deje de ser mentiroso, deje de ser homosexual, deje de ser lesbiana. Eso es guardar los mandamientos. Una persona que no le teme al Señor, sigue en lo que está. Así usted puede programar el año con muy buenas cosas. Este año 2024 me voy a hacer de misionera, de misionero. Este año voy a visitar las cárceles. Este año voy a visitar hospitales. Este año voy a servir en la congregación. Este año, pero si no deja la perversidad que hay en su corazón, ¿de qué le sirve? El caminar, el programar sabiamente un comienzo, no hablemos de un año, hablemos de la vida, que es la vida eterna. Por eso es que nosotros nos equivocamos cada rato, porque por cuotas,
El año pasado, en el 2022, por allá, hicieron lo mismo para el 2023. Pasó el 2023 y seguimos en el 2024, ya en estos 6 días que lleva el año, en lo mismo. No, la Escritura me dijo en Proverbios 1:7 que el principio tuyo, para que seas sabio, tienes que temerle al Señor Jesús. Eclesiastés me dice que le temamos al Señor Jesús y que guardemos sus mandamientos. Eclesiastés 3:14-15, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Si estamos entendiendo y nos preocupamos por el tiempo, por programar un 2024 cuando ya está, ya fue. Y me dirán a mí, al que traspasaron, ya pasó para el Señor y no había pasado para nosotros. Si me estoy haciendo entender, nos estamos ahogando en cosas del tiempo en vez de ir con el Señor, que es el dueño del tiempo. Él ya está claro para usted y para mí, y en la medida que avancen los años vamos a envejecer y vamos a morir. Otros mueren más jóvenes, otros mueren más. Pero hablemos de los que vivamos un poquitico más. Vamos a envejecer. Pero mientras ese tiempo, que ese espíritu nuestro siga siendo tan joven y vivaz para la presencia del Señor Jesús. Porque Él es espíritu. Y es necesario que lo adoremos en espíritu y en verdad. Eso dice la Escritura. Entonces, por eso, cuando empecé este mensaje, fui allá a la oración de Mateo 6:11. Es el mismo principio de allá en Éxodo. El Señor siempre me dice, Señor, no estén, ¿cómo debemos orar? Y el Señor dice, bueno, cuando me oren, me piden de esta manera. El pan nuestro, ¿cierto? De cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Él tan hermoso dice, yo soy el pan que da vida. El que coma de mí no tiene hambre. Pero nosotros nos vamos a las tripas, porque nosotros pensamos es con las tripas. Nosotros, la diferencia de una persona que sigue al Señor y de la que no sigue al Señor es que esa gente que no sigue al Señor Jesús no tiene esperanza de nada. Nosotros tenemos una esperanza y es el Señor Jesús. Por eso, no sé ustedes, yo espero con toda mi alma la segunda venida de nuestro Salvador. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y dice la Escritura, ¿cómo debemos esperarlo? Tito 2:13. Entonces, lo que debemos hacer nosotros diariamente, depender del Señor, temiéndole a Él, que se va a ser el principio de que tú seas sabio, es aguardar la esperanza. Tenemos que aguardar la esperanza bienaventurada. ¿Qué es bienaventurada? Doblemente bendecida. Estamos esperando, aguardando una esperanza, confiados en el Señor Jesús de que Él va a venir. Doblemente vamos a ser bendecidos porque estamos esperando esa manifestación. ¿Qué significa la palabra manifestación en el original en esta palabra? La palabra viene del griego phaneró, que significa se hace visible, se hace presente, se deja ver, se muestra. Eso significa manifestarse. Entonces estamos aguardando la esperanza bienaventurada
y que el Señor se va a dejar ver, que el Señor se va a mostrar, que se va a hacer aparente. Eso significa faneró, manifestarse. Gloriosa la manifestación, la presencia gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está claro, ahí está claro. Por eso yo digo ahí atrás, cuando aparece el Señor, le pregunto, ¿de cuál Señor estamos hablando? Del Creador. Su nombre es Jesús, ahí lo dice. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para siempre un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Estar enfocados en este comienzo, de aquí hasta que el Señor te llame. No lo limites a un tiempo que es efímero, en un tiempo que el Señor me está diciendo, Mateo 6:34, ¿sí? Deje que mañana trae su propio afán y el día de hoy tiene su propio mal. Mañana déjelo. Cuando venga mañana, preocúpese ese mañana, pero no se preocupe, sí, sino en el día de hoy. Y desde el día de hoy, nosotros no nos tenemos que estar preocupando por programar un año 2024. Debemos preocuparnos y ocuparnos en que diariamente, porque el Señor diariamente nos está probando si andamos en su ley o no. Entonces, cuando se te aguzane algún negocio, cuando se te aguzane alguna situación, cuando tengas ese aguzane es un problema, es una tribulación, sea por el nombre del Señor Jesús, sea porque el Señor te está probando, entendamos que es en ese momento en el que debemos entender que el Señor espera de nosotros que le creamos y dependamos de Él. Bienvenidas sean las pruebas, bienvenidas sean las crisis, porque si estás en Cristo Jesús, Él dice que Él jamás te va a dar una prueba que tú no puedas soportar y que junto con esa prueba nos va a dar la salida. Y esa es la esperanza a la que yo hablo, de la que no tiene una persona que dice que Dios no existe. Nosotros tenemos esa esperanza y la esperanza de que doblemente bendecida de que el Señor se va a dejar ver, ¿cierto? Y ojalá que cuando el Señor se manifieste a nosotros, sea para que nos lleve a vida eterna, no para que nosotros estemos fuera de la salvación. Entonces, tenemos que estar pendientes, mis amadas y mis amados hermanos, de todas estas cosas. Miremos Proverbios 1:23-33. Ahí donde leímos 1:7 que dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor Jesús. Entonces, hoy, la programación de hoy, para este nuevo tiempo que está empezando, hoy es el tiempo de que cambiemos. Hoy es el tiempo de empezar a caminar con el Señor. Las cosas viejas pasaron. Somos nuevas criaturas. Eso tiene que estar bien claro. No empecemos a programarnos a cambiar mañana cuando necesitamos cambiar hoy. 23. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste.
También yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Si estamos tomando en cuenta que cuando no entendemos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, va a suceder todo esto y le sucede a la gente porque la gente piensa que la sabiduría es humana y no escogieron el temor del Señor. ¿Sí estamos entendiendo? Vuelvo y le repito el 28, 1:28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor Jesús. ¿Estamos entendiendo? El Señor te está diciendo cómo comenzar este nuevo tiempo. Hablemos de año, tiempo, tiempo, porque es de aquí en adelante para que no cambies. Porque cuando programas por años, te engañas. El año entrante sí. Bueno, yo lo intenté. El año entrante sí. No, comenzando el tiempo. Este año, de aquí en adelante, tenemos que buscar al Señor. Tenemos que amar la sabiduría del Señor, o sea, el temor al Señor. 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor al mal. Todo aquel que empiece a tener como el principio de su sabiduría el temor al Señor, mi hermano, no va a tener temor del mal. Yo quiero compartir una anécdota de mi vida. Yo era una persona y aún me da nervio montar en aviones. Yo sufría, la primera vez que monté a avión, volé Bogotá-Cali. Y eso fue el sufrimiento más grande de mi vida. Después ya empecé a volar Bogotá-Nueva York. Y después Europa, Colombia. Fuerte. Yo sufría, me sudaban las manos, me daba diarrea. ¿Por qué? Porque tenía temor a morir, porque tenía temor que mis hijos se quedaran sin papá, porque tenía temor a la muerte. Para la honra y la gloria del Señor Jesucristo, Cristo vino a mi vida y aún me dan nervios volar, ¿cierto? Pero no tengo temor a morir. ¿Me hago entender? Porque morir en Cristo es ganancia. Y al entender que a mí me daba miedo morir y el Señor me enseña, ¿cierto? Que yo puedo vivir tranquilo y sin temor al mal, confiadamente, porque dice a él, Señor, que si lo oímos a él, él habitará, nosotros habitaremos y habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Nosotros vamos a vivir tranquilos sin temor. Y hoy día vuelo a cualquier parte del mundo, pero ya no tengo el temor a la muerte, porque vivo confiado en el Señor Jesús. ¿Me hago entender? Entonces, buscar el principio, buscar las cosas. Tengo una cita
que es Proverbios 4, 20, 27, en la cual nosotros nos vamos a guiar para programar este tiempo nuevo. No hablemos de un año, no hablemos de un año nuevo, hablemos de una vida nueva en Cristo Jesús. Hablemos de que son todos los días, cada día con su propio mal, cada día con su propio afán. De la mano del Señor Jesús vamos a salir. Cuando ustedes menos se dan, nos damos cuenta, volvemos a mirar, nuestra vida espiritual es muy grande. Hemos ya salido de muchos pecados, hemos ya salido de muchas mañas. Nuestra boca se limpia porque estamos a diario dependiendo del Señor Jesús. Miremos Proverbios 4, 20. Aquí en Proverbios 4, 20, el Señor nos va a mencionar varias cosas que quiero y el Señor puso en mi corazón, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Que los pongamos como derroteros para este tiempo que empieza. Este tiempo que el Señor nos da, esta oportunidad que el Señor nos da para que nos arrepentamos, para que procedamos al arrepentimiento. ¿Cierto? Porque el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento porque Él no quiere que nadie perezca. O sea, Él no quiere que no pasemos por la segunda muerte, sino que todos lleguemos a la vida eterna. Dice Proverbios 4, 20, 27. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tiene delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserve la ciencia. Hasta ahí. El otro versículo es otro tema que vamos a manejar en un futuro, si es la voluntad del Señor Jesús. Es muy importante que habla aquí ya de la mujer extraña. Aquí hasta el capítulo 5, versículo 2, el Señor nos está dando unos derroteros, unos puntos bien claves para este nuevo comienzo. Este nuevo comienzo, que la meta final no es el 2025, 2024, la meta final es la vida eterna, es estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, desde hoy, con este tiempo, el Señor nos está dando hoy, porque todos los tiempos, cada día es una oportunidad que el Señor nos da. Cada día. Así que no programemos años, días, porque tú no sabes en qué momento el Señor te va a llamar. Cada día. Por eso les hablé un poquitico de los calendarios, de las cosas al comienzo y todo esto, para que no nos afanemos por esas cosas. Preocupémonos por temer a Dios Todopoderoso, su nombre es Jesús, y guardar sus mandamientos.
El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga, nos bendiga. Y dentro de 8 días seguimos desarrollando este mensaje, comenzando el año sabiamente con Proverbios 4, 20, 27, que el Señor nos va a enseñar cómo debemos guardar esos tiempos diarios con el Señor, con esos puntos que Él nos dio hoy. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga.